y no hace falta endeudarse. Horacio, Sí, señor. en ese punto, tanto para Lozano como para Juan, hay algo que no hay que perder de vista y es pregunta, ¿no? La Unión Industrial acaba de decir que gane quien gane el domingo y en octubre, gane quien gane, la reforma laboral es inevitable. Digo, acá no están pensando... No, lo digo, siempre, Lozano, hemos hecho debates eternos durante décadas. El que tiene guita no la quiere repartir. Y cuando el salario sea lo más barato, los tipos lo van a apoyar. Sí, no pero te insisto, sorprende. gane quien gane. Pero por supuesto, ¿Vos te te imaginás sorprende. una reforma ¿O vos querés que en una manos de Unión Alberto Industrial Fernández? No, se no es así, socializa después de una elección? Bueno, por eso digo, hay una lógica de funcionamiento Claro. de determinados sectores que configuran los factores históricos de poder económico de la Argentina. Sí. La Unión Industrial forma parte de eso. Su planteo no es nuevo, es viejo. No. Viene reclamando prácticamente que acomodemos la lógica de la legislación laboral a las lógicas de el régimen de las aplicaciones hoy vigentes. Sí. Que sean todo, que se pueda despedir sin causa, sin ninguna justificación, que el trabajador sea el que pague su propia indemnización con un fondo similar Ya al lo de la hicieron con la construcción. Banel, ya lo hicieron con la Por Banel. lo tanto, digo, no es nuevo. Lo que digo es, la lógica de funcionamiento que tiene este núcleo duro del capitalismo argentino que nos retrasa, es una lógica que implica, yo acumulo a expensas de los trabajadores, a expensas del Estado, reclamándole subsidios, no aporto impositivamente, no me cobren impuestos a los que tengo capacidad económica, fugo capitales al exterior y no invierto. Esa lógica de comportamiento, que es la que tenemos vigente hoy, porque cuando yo desregulo la economía, esto se manifiesta de manera brutal. ¿Qué tengo hoy? Endeudamiento, fuga de capitales, caída de la inversión, pérdida de financiamiento del Estado y hago bolsa al conjunto de la sociedad. Eso hay que replantearlo. Permitime que te reformule la pública. pregunta. El diario donde trabajo, Va de Negocios, debajo de su logo dice, no hay país posible sin industria. Lo tenemos claro. Ahora, si la Unión Industrial ya está planteando que por este carril o por otro, la cuestión pasa por reducir sueldos... Bueno. No, complicado. pará, Luis, hay que ser claro, ¿no? Hasta el año 2015, el problema no es el trabajador. Yo no conozco ninguna empresa que se haya fundido por un juicio laboral o por problemas laborales. Las empresas acá en la Argentina se están fundiendo. Claro. Exactamente porque perdió poder de compra del salario. Y quieren echarle la culpa que los impuestos, que la flexibilización. No, señores. Las empresas cierran porque no venden, porque arruinaron el mercado interno, la demanda interna. ¿Y no te llama la Ese es el atención problema. que muchos Yo no te industriales digo- no lo dicen? Lo decía hace un ratito. pero digo- El paraíso no existe, muchachos. Bueno, lo que el llama- paraíso en el año 2015, 2014 había tensiones. Lo que no llama existe también, el paraíso. lo que llama Igual, también la Horacio, atención, creo que hay que decir... digo, perdón, Pero esto es el infierno. 5 segundos. Lo que llama la atención también es el silencio de cierta dirigencia gremial en estos días preelectorales. ¿Te subo la apuesta? No, Hay sectores alineados al gobierno. ya lo incluso en sé, esta pero digo demasiado silencio. Decía usted... No, digo que me parece que no existe el empresariado en general. No existe la industria en general. Hay distintos sectores dentro. Una cosa es hablar de las pymes, otra cosa es hablar de los grandes grupos empresarios y aquellos que tienen como demanda central el mercado interno de bienes salarios o aquellos que tienen que ver con exportar una salida productiva dominantemente basada en recursos naturales o en muy baja agregación de valor. Esos que están ligados al sector exportador piden comprimir el salario y los costos laborales lo más posible y deprimen la demanda del mercado interno. Así es lo El que tema dice- es quiénes son los actores que uno junta para llevar adelante una política. Algunos hay que ponerle mecanismos de regulación para que tengan que ver con una convivencia social mínimamente organizada. Horacio, Perdón, Coco, ¿qué realidad hoy por hoy? ¿Qué pasó con el dólar? ¿Qué pasó con las letras? ¿Qué pasó con la guita que va y que viene? No, el dólar hoy bajó un poquito, pero bueno, hay toda una artillería. Estamos a 24 horas de toda. Hay todo un corset preparado para que el dólar no se mueva tanto antes de las elecciones. Quizá la sorpresa fue esta pelea entre Estados Unidos y China que le puso un poco más de presión. Pero en relación con lo que decía Lozano, estaba hablando con un operador de bolsa, me dice, no voy a decir hacia qué lado, pero me dice, las encuestas no están dando tan bien.
¿Qué significa eso? Se terminó el optimismo que había hasta la semana pasada. Atención. Ahora hay posibilidad de un, de un desenlace en primera vuelta. Y dice, ojo, porque la mayoría de los La plazos City fijos... está hablando. Sí, Está hablando la City. la City. Porque la mayoría de los plazos fijos vencen entre agosto y octubre. ¿Qué puede pasar con el dólar, Lozano? Este dispositivo de política económica, con absoluta independencia de lo que pase políticamente, y quiero ser muy claro con esto, para que no le echen la culpa que si gana la oposición resulta que es la responsable de un desmadre cambiario. Claro, está bien eso. Este esquema de política económica cocina a fuego lento una nueva devaluación. ¿Por qué Cocina, razón? de nuevo, cocina a fuego lento. Una nueva devaluación. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Primera razón, porque los que están haciendo guita con las tasas de interés y los rendimientos en moneda local terminan yendo al dólar para hacerlo en divisas. Muchos O sea, son lo que ahorristas. se denomina... Hay que decir que muchos son ahorristas. Sí, o sea, son sí. plazos fijos que le Muchos dan la son plata a los ahorristas, bancos y los bancos le prestan al Banco Central. Sí, exactamente. Si el ahorrista muchos le son pide al Banco grandes Central... ahorristas y también tenés fondos de inversión De todo asociados hay, con los de todo. bancos que están haciendo guita con una tasa de interés que capitalizada anualmente y equivale... después compran el verde. Tasa de interés que capitalizada anualmente es el 100% anual, Sí, 90, sí. porque es a 7 días el 62%, en realidad esos fondos a la larga van al dólar. Segunda razón, porque el dólar en este dispositivo tiende a ir creciendo por debajo de los precios, por lo tanto, luego viene la demanda de un dólar más alto. Tercera razón, porque el Banco Central con estas tasas que está pagando está acumulando una deuda en lo que se llama las LELIQs, impagable, que la única manera de afrontarla a la larga es que se licúe. ¿Cómo se licúa una deuda de dos en pesos? maneras. Con una devaluación. Por lo O con tanto, un plan Bonex. Bueno, no, van a devaluar, Van a devaluar. antes del próximo gobierno. ¿Te parece y eso? va a pasar con cualquiera. Van a devaluar. Y sí, porque como dice Claudio, Basta es tener verdad dos que alto podés cambiario. cambiarle, vos le podés cambiar el instrumento, le podés dar un papel distinto que se llame Lelax, Lelux, con un plazo distinto, pero antes de eso, y lo tenés que licuar un poquito, lo tenés que sacudir. ¿Lo hiciste Porque con las LEVAX? lo hiciste siempre, lo hiciste con el Bonex, todos los planes fueron iguales. La devaluación, como antes dice de Lozano, darle, llegó lo devaluás. luego Pero la de realidad del cambio del EVAX a este nuevo instrumento, digamos, cuando se empieza a resolver el problema, entre comillas, de las LEVAC con fondos del Fondo Monetario Internacional, ahí vino Pero vamos a ser la claros, gran ¿no? devaluación de Hasta el 2000. plan Bonex, escuchá, hasta el plan Bonex fue precedido de una devaluación. Juan, hay que ser claro, ¿no? Porque vos hablaste de los plazos fijos. Sí. Que los plazos fijos están calzados en el IX. Claro que el Banco Central tiene instrumentos. Puede manejar los encajes, puede hacer pases pasivos, pases activos, redescuentos, para que los plazos fijos no sufran lo que vos hacés con las LELIX. Claro que tenés que participar, tenés que tener pericia y tenés que hacerlo. Pero este gobierno muestra claramente que le está dando un negocio, que le paga cada vez más intereses, que no le interesa utilizar los instrumentos que tiene para solucionar Pero el problema. digo, esos papeles no los tienen los bancos. Claro, pero como decía Juan... ¿No son amigos de este gobierno? Hay 1.8 billones en plazo fijo. Los plazos fijos de los privados, más un 30-40% que son plazos fijos de entes Y la estatales. mayoría como puede ser vencen antes de octubre. Claro, pero también, si uno, ¿sabes? Esto también es real. Si vos analizás la serie de los plazos fijos en el correr de este último año 2017-18, nunca se modificó. O sea que las colocaciones siguen siempre siendo las mismas. No crecen, ¿no? Deberían crecer con la tasa. Pero no es que pueda haber una corrida, porque 1.8 billones son algo así como 45.000 millones de dólares. Si todo el mundo que tiene un plazo fijo sale corriendo a comprar dólares, no queda nadie. Ahora sí, Lamentablemente pero eso ya podemos pasó, coincidir pero no que podría devaluación mata pasar. amistad, Pero ¿no? hablamos de 45.000 millones de dólares. Me parece que hay que ubicar la razón de todo el problema. El gobierno actual pretende hacernos decir que si gana la oposición política a este desastre, viene un desastre, entre otras cosas que se va a defoltear la deuda y demás. El default de la Argentina lo produjo Mauricio Macri y el mejor equipo de los 50 años. Claro. A comienzos del año 2018, Argentina estaba en default. De cada 10 dólares que necesitaba, producía 6. Los otros 4 los tenía que tomar
por deuda o por ingreso de capital financiero. Eran 40.000 millones de dólares anuales que se necesitaban y no los teníamos más en el marco del cambio en el escenario internacional. Fuimos al fondo. Consecuencia, fuimos al fondo. ¿Qué hizo el fondo? Le dijo a Mauricio Macri, tenés que replantear la deuda porque así no funciona. No. ¿Qué hizo? Le prestó más plata para que pague los vencimientos y llegue al final de su mandato. Recordemos que hubo 2 acuerdos Y con los el fondo. concentró en el otro gobierno. Por lo tanto, el default se pospuso y se agravó. Con lo cual, a medida que nos acercamos a ese momento, la cosa se hace más grave. Y a medida que te acerques, vas a tener gente en pesos que va al dólar, vas a tener exportadores que reclaman dólar, vas a tener el caos que ellos mismos han incubado. No tiene que ver con quien gane la Ahora, pulsada pero igual política. Esto va a ocurrir igual. Usted dice, en gane Argentina. quien gane, va a haber Gane quien devaluación. gane, va a haber una devaluación previa. El único Y más modo- inflación. Exacto. Va a haber un nuevo salto cambiario con aumento de precios y deterioro de Gane poder quien adquisitivo. Gane quien ¿Salto gane. cambiario? Lo único que podría evitarlo es que además le den 20.000 palos más de algún lado para consumir con eso la deuda de las ¿Qué leyes. significa corrida bancaria? A ver, hay 2 Que todo el corridas. mundo que digamos, tiene ¿no? pesos quiere comprar dólares. No, pero hay dos- Porque me Sí, están sí. llamando y me Con la están gente que diciendo saca, que hay saca dos- una fijo y voy corrida al dólar. bancaria. Hay 2 corridas. Claro. Pero Lo no que corre sucede Mitianelli, es que ¿eh? yo No acompaño corre lo que dice Mitianelli, Claudio, ¿no? Una es corrida cambiaria, que es cuando te empezás a dolarizar Eso es cambiar. velozmente. ¿Y la corrida bancaria? Y bancaria fue lo que pasó en el 2001-2002, que la gente sacaba la plata de los bancos. Porque estábamos en convertibilidad y, Y digo, por eso. a mí me están preguntando ahora, decime Horacio, yo no sé nada, ¿viste? Tengo acá 2 capos. Digo, la gente tiene que sacar la guita de los bancos, tiene que No, liquidar no, no. las letras. Vamos a ser claros, no estamos en la misma situación que el año 2001 porque ahora no hay convertibilidad. Ahora hay pesos y el Banco Central siempre es prestamista de última instancia. Si la gente quiere los Pero pesos, la tiene. tendrá pesos. La claro tiene. que la tiene. La que no tiene se puede imprimir, son pesos, es la moneda nacional, es lo que corresponde, Y soberanía. si hay una corrida cambiaria, en vez de tener No, pesos, lo quiero que sucede dólares, es que si todo el mundo que tiene pesos quiero pasarlo al quiere dólar. dólares, ahí se genera una corrida cambiaria y el banco o el Estado tiene 3 instrumentos. Primero, vende reservas, devalúa o eleva la tasa de interés. O le pide 20 lucas que... No, está bien, eso es algo que tiene planeado la Reserva Federal que es transgresional, sin que lo apruebe el Congreso de Estados Unidos. Que eso puede pasar, es verdad. Pero ¿qué Y sucede? vamos a deber 20 lucas más. Bueno. Claro, esa marcha más esa es una Bueno, solución con mira, incremento de endeudamiento. tomaron 120.000 millones de dólares en 3 años, 20 lucas más. 120. Pero además la corrida cambiaria implica un dólar que sube. Claro. Y entonces algunos van llegando más tarde y van perdiendo. No, algunos ganan y otros a no. eso quería ir. Horacio, a eso quería ir. Si vos tenés 3 instrumentos, vos decís, bueno, vendo reservas y mantengo el tipo de cambio normal y la tasa de interés baja. Bueno, o decís, devalúo, pero no vendo reservas y mantengo la tasa. O decís, no vendo reservas, no devalúo, pero elevo la tasa de interés. Vos fíjate que el año pasado, el mejor equipo de los últimos 50 años, devaluó. Perdimos reservas y terminamos con una tasa del 74. Eso es lo que yo no desastre. puedo Un comprender. desastre. Claro, Y el- pero y el- Horacio, y el- Lo que hay para, que ponerle a eso pasa porque hay un punto cuando un país está en default, que es lo que hizo Macri, Claro, donde no hay claro. tasa de interés que valga. Tal cual, Y Claudio. a medida que te acercás a la Argentina que debe en el próximo periodo más de 160.000 millones de dólares y que no los puede Es pagar, impensado. sino que los tiene que refinanciar, en ese marco, cuando eso no está claro, todo se pone en movimiento. ¿Cuánto, Ahora, Claudio, en en ese punto. cuánto revolvió a refinanciar la Baña cuando en el primer periodo de Néstor? ¿Cuánta plata era esa? ¿Cuánta plata? En bonos, sí. La deuda que se discutió ahí, la deuda Sí. privada, eran 80.000 millones de dólares. Sí, 80.000, de verdad. ¿Y cuánto tiempo tardamos en pagar todo eso y licuarlo? No. Todavía el Eso bono se todavía no metido, lo todavía el pagamos. bono- Todavía no no lo lo pagamos, pagamos. claro. Eso Es está... decir, que tenemos este muerto más el otro. Por Tenés supuesto. bonos hasta En realidad, 2033. Bonos hasta Vos 2033. recibiste 250.000 millones de dólares de deuda pública y hoy tenés 375.000 No, no, millones sí, de no. dólares Hasta el de deuda 2033. con una composición distinta, porque la deuda anterior era una deuda donde una parte importante estaba en manos de organismos del Estado. Claro. Y una parte importante estaba en pesos. Hoy, Ahora- la deuda que tenés es
más deuda con organismos internacionales, más deuda con acreedores privados y más deuda en dólares Sí. y menos deuda en Tres, pesos. tres cuartas partes de la deuda está en Luis, dólares. Como Pensando en que no solamente los entendidos, sino el que nos está mirando, hay gente que no va a ver un dólar nada más que en las series americanas. Y digo, el pueblo argentino aprendió por la fuerza de la economía. Hay que entender que el domingo también está en juego. Claro. ¿Qué tenor va a tener la devaluación? El domingo está en juego, mirá lo que está en juego, está en juego. Más allá del ajuste, que como dice Claudio, yo también lo creo, va a haber que hacer, está en juego que en el momento del ajuste, ¿a quién vas a defender? Si vas Lo a tengo defender claro. a los sectores sociales, a los trabajadores, vas a preocuparte por la pyme, vas a tomar medidas de política económica para la pyme, vas a generar instrumentos del Banco Central de descuento, de tasas pasivas activas para que haya un crédito para la pyme y para el consumo. ¿Vas a defender eso o vas a ajustar, vas a devaluar Horacio. para transferir de los trabajadores a los sectores agroexportadores y Fioravanti. de los trabajadores a los bancos? Fioravanti. Esas dos decisiones están en juego. Ahora, Lozano, ¿cómo cree que van a reaccionar los mercados el lunes? Porque parecería que de acuerdo a quien gane, así reaccionan. Yo creo que, vuelvo a decirlo, no depende de Gane la quien